Bueno, y tenemos el gusto ahora de recibir a Ricardo Hausmann. Ricardo Hausmann es uno de los grandes economistas que ha dado América Latina, es venezolano, tiene responsabilidades académicas en la Escuela de Gobierno de la Universidad de Harvard. Obviamente sigue con pasión la política de su país, la padece, y es una voz privilegiada para escuchar esta noche, para que nos cuente no solo qué está pasando en Venezuela, sino por qué esto que está pasando tiene la repercusión que está teniendo, por qué esta vez es distinto. Buenas noches, doctor Hausmann. Muy buenas noches y un gusto estar contigo y con los radioescuchas, los televidentes. Muchas gracias. Eh, Mira, estamos viviendo un momento realmente histórico único, porque por un lado se generó un gran movimiento político en torno a un proceso electoral con muchas mañas, con muchos defectos, con muchos abusos, pero esos mismos abusos generaron como una épica en torno al proceso. Y entonces, bueno, llegó el día de la elección y se vio lo que se había visto a lo largo de toda la campaña electoral, un movimiento masivo de gente en una dirección política muy clara. Y ahí el gobierno tomó la decisión, probablemente tarde, mal pensada, mal planificada, mal ejecutada, de robarse las elecciones. De robarse las elecciones. Y entonces, bueno, no se imaginaron de pronto que iba a haber varios exit polls, algunos de ellos de altísima calidad, con como 8.000 entrevistas de altísima calidad, que decían no, que el resultado era 2-1. Son las que nosotros llamamos encuestas de boca de urna. Boca de urna, sí, boca de urna. Y después empezaron a llegar lo que nosotros le decimos en Venezuela las actas, los papeles que emiten cada mesa electoral y que se le da copia a cada testigo. Y entonces empezaron a llegar las actas y la cosa venía aún más que 2-1. Entonces era claro que íbamos a ganar, que iba a ganar la oposición, y entonces el gobierno, que ya tenía más o menos montado un plan de que ellos se iban a declarar ganadores, pues paralizaron el proceso, trataron de sacar a los testigos de las mesas, pero hay 30 y pico mil mesas en Venezuela, o sea, trataron de paralizar la transmisión de los datos, en fin, hicieron un conjunto de cosas y a pasada la medianoche, o más o menos a esa hora, se aparece el ministro de la Defensa rodeado del alto mando militar, más o menos a decir que el país está en paz, que es una gran victoria, etcétera, que se acabó con el colonialismo y el fascismo y los que habían desconocido al presidente y qué sé yo, más o menos un discurso de victoria chavista, digamos, por el alto mando militar. Y después salió el Consejo Nacional Electoral a dar unos números que no se compadecían con las cosas, pero lo ridículo del caso es que sacan unos números que dicen que les habían hecho un ataque terrorista, que habían paralizado la transmisión, cuando fueron ellos los que paralizaron la transmisión. Pero le vienen con unos números donde dicen, ya tenemos el 80% de las actas y hay una tendencia irreversible donde Maduro está adelante por 700.000 votos, pero faltan 2.4 millones de votos por contar. Entonces dice, entonces no es una tendencia irreversible. Entonces, ¿por qué saliste a anunciar? Se iban a anunciar porque ellos querían anunciar, tú sabes, muy tarde en la noche para que la gente se desmoralizara y no pasara nada, en fin. Entonces, ¿qué ocurrió? Bueno, que la gente no se desmoralizó, se movilizó en todo el país y, y Tenemos un problema con la conexión, me parece. Sí, tenemos un problema con la conexión. ¿Aló? A ver ¿Aló, ahora, aló? ahora sí, porque hubo un Lo problema con la estamos. conexión, Ricardo. Sí, sí.
No, y para colmo, sale a las 6 de la tarde hoy María Corina Machado, con lo que dirían en expresión muy popular venezolana, con los perros del burro en la mano, con el 73% de las actas. Y entonces, bueno, ahí resulta que se habían inventado un resultado que no existió en ninguna parte. Entonces se robaron las elecciones. Pero esto es una situación muy grave porque el robo de las elecciones no es una cosa que hizo un pequeño grupo criminal. Involucra al Consejo Nacional Electoral, involucra al alto mando militar, involucra al gobierno. Para colmo, el fiscal general de la República, que supuestamente es independiente, nombrado por la Asamblea Nacional, declaró una apertura de investigación contra María Corina Machado porque supuestamente ese ataque cibernético pues lo hizo un grupo de Macedonia del Norte coordinado por ella. Entonces, o sea, se nota, están involucradas todas las instituciones del Estado en un fraude a la población. Y eso es lo que deja al país, es con dos mensajes muy importantes. Uno, hay una unidad política nacional, el país se ha convergido políticamente, todas las regiones del país tienen votos sorprendentemente similares, todas las clases sociales del país votan increíblemente similares, todas las edades votan increíblemente similares. O sea, este es una avalancha nacional. Aquí hay como una reunificación nacional en un contexto en el cual se está haciendo un crimen torpe, imbécil, que insulta la inteligencia de la gente. Y esa mezcla yo creo que deja un país que en estas situaciones no es gobernable, en estas condiciones no es gobernable. ¿Qué hay que esperar? ¿Perdón? ¿Qué hay que esperar? Exacto. ¿Qué es lo que habría que esperar? ¿Qué puede imaginar uno que va a pasar en los próximos 30 días? Bueno, mira, ¿quién fue? Creo que uno de los grandes físicos que dijo que la predicción es difícil, especialmente sobre el futuro. Sí. Pero yo te diría que el régimen actual tiene unos pies de barro muy, muy grandes. Está tratando, y es lo que anunció Maduro, de mantenerse usando la violencia del Estado. No me queda claro que el aparato represivo del Estado le responda. Al fin y al cabo, los policías, los guardias nacionales son para atacar el crimen, para proteger a la sociedad frente al crimen, pero no es para atacar a la sociedad. Cuando hay una sociedad tan unida, tan motivada, tan esperanzada, creo que es un riesgo gigantesco de un Estado que pretende mantenerse solamente con el uso de la violencia. Entonces yo diría que digamos que hay una voluntad política de cambio, pero que está ocurriendo en el contexto de un gobierno deslegitimado no por haber perdido unas elecciones, sino por haber intentado robar unas elecciones, en una confabulación que involucra a demasiados elementos del aparato del Estado. Muchísimas gracias, Ricardo, por esta descripción y por este mensaje que en medio del drama venezolano es esperanzador. Muchas gracias. Gracias a ti. Un gusto, gracias. Pancho. Bueno, vos